Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Buen comienzo de curso. Aquí estamos con fuerzas renovadas, aunque algunos hace mucho que regresamos. César, buenos días. Buenos días. Hoy para presentar y para inaugurar bien el curso hemos traído a uno de nuestros misioneros y nos van a permitir el nuestros con mucho orgullo. César Caro, no vamos a decir César Luis porque eso me lo hizo mi mamá cuando me reñía cuando era niño. César Caro, que eres misionero del IEM en la... No, yo no soy del IEM, soy diocesano de Mérida Badajoz. De Mérida Badajoz, perdón. En la triple frontera, en una de las triples fronteras que hay en el Amazonas, la de Brasil, Perú y Colombia. Buenos días, bienvenido a Religión Digital. Gracias. Con un blog muy leído en esta casa donde cuentas las experiencias de una iglesia muy distinta a la que estamos acostumbrados y de una sociedad muy diferente. ¿Dónde estás? Cuéntanos un poquito al principio. ¿Dónde estás ubicado? En el noreste del Perú, en donde el Amazonas sale del Perú. Ahí el trapecio amazónico es un trozo de Colombia como que se mete en el Perú, hecho a mano la línea geodésica. Y entonces ahí en el vértice que está más al oriente, pues hay la triple frontera, donde coincide Leticia, que es de Colombia, Tabatinga, que es de Brasil, y Santa Rosa, que es del Perú. Pues justo ahí desemboca el río Yavarí, es uno de los grandes afluentes del Amazonas, desemboca ahí, y el Yavarí es la frontera con Brasil, la doble frontera. Entonces yo estoy en un sitio que se llama Islandia, que está justo en donde el Yavarí desemboca en Amazonas, a unos 40 minutos en rápido del punto de la triple frontera. Entiendo que en tu Islandia no hace el frío que en la Islandia europea. Mi padre buscó al principio en Google y dice, hijo, ahí donde tú estás hay mucho hielo. No, papá, no pues. Se llama Islandia porque yo creo que porque es una isla nomás, le pusieron ese nombre. En mitad de ese océano en tierra que es el Amazonas. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día? Pues la vida de nuestra zona pues está muy marcada por los ríos. Es un distrito, un distrito, una circunscripción que tiene una política administrativa. Tiene como unos 65 lugares poblados. 65. Sí, más o menos. Lugares poblados que no llegan, entiendo que no llegan a ser poblaciones. No, hay varias categorías de población. Hay centro poblado menor, caserío. Yo mismo me lío un poco. Pero se llaman lugares poblados, hay como 65. Núcleos de población medio grande habrá como 5 o 6. Islandia tiene 2000 y pico de habitantes. Santa Rosa tiene 1000 y pico. Luego hay una Bellavista que tiene 1000. Hay un Santa Teresa que tiene 700 y pico, algo así. Pero estamos hablando de una zona no demasiado reducida geográficamente. Una zona enorme. Claro. O sea, comprende el Bajo Amazonas, donde el Amazonas llega a la triple frontera, y luego el Yavarí hasta toda la frontera hasta... Para hacernos una idea, ¿qué podría ser? No sé, un Castilla-León, Sí, posiblemente sí. Qué barbaridad. No solo por la extensión, sino luego por lo que demora uno en los desplazamientos, ¿no? A causa... Los desplazamientos son todos por los ríos, ¿no? Claro. Por el Amazonas y por el Yavarí, ¿no? El Amazonas es un río que tiene mucho más movimiento de personas y de mercancías. Entonces, pues hay colectivos, tú puedes viajar ahí, pero el Yavarí no hay tantos colectivos. Nuestro compañero y amigo tuyo también, Luis Mimodino, tiene agenciada se está haciendo barquero para traspasar su zona. Antes comentábamos si estabais cerca, ¿no? Porque estabais en torno al mismo río, pero hay una distancia casi continental entre donde... Miguel Modino está trazando una línea hacia el norte, como a dos veces España, pues por ahí está. No demasiado lejos para lo que es aquello. Que sepan dónde están nuestros misioneros, que incluso nosotros pensamos que están cerca, y están relativamente cerca, pero no tanto, y en distancia recorrible para llegar a donde estamos yo tardaría semanas. Sí. Claro. ¿Cómo llegas a esa comunidad? Pues yo llego ahí al vicariato. Yo he trabajado primero en el Perú en la diócesis de Chachapoyas, porque mi diócesis tiene un acuerdo ahí hace ya 35 años. Sí. Pero luego al vicariato nombraron obispo a un paisano mío, Javier Travieso. Entonces yo fui la primera vez por acompañar a Javier y también por conocer lo que es la selva, ¿no? Porque yo he trabajado en la sierra o la ceja de selva, la selva alta. Entonces, bueno, pues era una oportunidad para conocer la Amazonas, la selva baja. Y pues ahí empezó todo. Yo cuando llegué vi cómo es aquello, ¿no? Cómo es aquello, cómo se vive allí, cómo es la iglesia allí y las necesidades que tiene. Pues a mí ahí me picó, ¿no? Entonces ahí Dominic me decía, pues ya te ha picado, ya no te vas a salvar. Tienes cura. Entonces luego he regresado para ver un poco más y, en fin,
con más calma y bueno, pues después yo lo he discernido. Le he propuesto a mis obispos que he pensado esto, yo creo que me podía ir allí y todos han dicho que sí. Probablemente no está muy desencaminada la decisión, ¿no? Y entonces ahí llevo poco tiempo, solamente desde febrero. ¿Cómo es la comunidad en la que vives y con la que convives? Pues mira, ahí en el Yabarí, en la misión de Yabarí, el vicariato ha trabajado poco. Es una misión nueva que tiene solamente, digamos, canónicamente erigida, tiene solamente 13 años, nada más, ¿no? Entonces, antes, la capilla que había ahí y los católicos que había allí, pues lo han atendido unos frailes capuchinos que están en Benjamín Constant. Benjamín Constant es una población ya brasilera que está como a 10 minutos en bote. Es un sitio donde vamos un montón de veces porque es mucho más grande que Islandia para comprar para cosas, ¿no? Así han estado muchos años, hasta que se creó la misión. Pero desde que se creó la misión, la verdad es que el vicariato, que tiene muy poco personal, pues no ha dispuesto de equipos consistentes para trabajar, y entonces ha trabajado poco. Resultado, en Islandia está la iglesia, ni siquiera es una parroquia todavía, hay un grupo de gente, de católicos que está en Islandia, y luego pues las comunidades, pues hay un montón de comunidades donde no hay absolutamente ninguna presencia de la iglesia, ni la ha habido nunca, y luego pues hay algunas otras donde algunas personas dicen que sí, que están bautizados o que les gustaría bautizarse o que han tenido contactos con la iglesia católica o estarían interesadas en algo, ¿no? Entonces es una misión pues un poco peculiar porque no hay mucha pastoral de mantenimiento, porque no hay demasiado que mantener, porque no hay casi nada. Todo hay que empezarlo un poco de cero, ¿no? En Islandia, por ejemplo, nosotros convocamos a la catequesis, vienen 12 muchachos de todas las edades, entre todos los sacramentos, ¿no? Hay una misa o una Eucaristía en la semana, en el domingo, si ponemos una Eucaristía entre semanas, nadie va a venir. Claro. Hemos celebrado alguna Eucaristía del funeral, vienen 5 personas, ese tipo, ¿no? La iglesia tiene, la parroquia no es, la iglesia tiene un libro de bautismo que va por el número 200 y pico, un libro de matrimonio que no hay ningún matrimonio, está a cero todavía, no se ha estrenado, ¿no? En 13 años, en esos 13 años. Ese tipo de misión, ¿no? Muy distinta, entiendo, a la que pensabas antes de salir de aquí, y también diferente a la que la experiencia de Chachapollas era más parecida a la de aquí porque sí había, o sea, una estructura también más sólida. Es una parroquia muy enorme que comprendía una provincia entera con más de 100 pueblos. Había muchas zonas donde estaban como en el Yabarí, o sea, que habría que ir para iniciar cosas, ¿no? Pero luego había una gran labor de mantener cosas que se vienen haciendo hace muchos años, ¿no? Sí. En catequesis, en pastoral, en sacramento, en la iglesia popular, en todo, ¿no? Pero en esta otra, para mí es completamente distinta, nueva. El Papa habla mucho de saber escuchar, de atender a los signos de alrededor y de encontrar el Evangelio pues allí donde estemos. Supongo que habrás tenido y de mucha creatividad, supongo que habrás tenido mucho de todo eso en estos meses. Estamos en ello. Pues sí, pues nosotros no estamos preparados, no nos han formado para este tipo de experiencias, no nos han formado. Nosotros no sabemos cómo iniciar un trabajo de evangelizador de frontera, pues porque no tenemos herramientas, porque no nos las han enseñado, claro. No tenemos, ¿no? Entonces tenemos que inventárnoslas, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un par de primeros viajes a las comunidades y bueno, pues intuitivamente intentamos a ver cómo podemos contactar con personas, ¿no? Yendo a las autoridades, explicándoles, convocando alguna reunión, visitando casas, familias, ¿no? Eso es una parte, digamos, del trabajo inicial. Otra parte son los indígenas. Los indígenas, hemos ido a varios sitios, nos han recibido de forma dispar. Ha habido gente que nos ha recibido muy bien cuando le hemos explicado quiénes éramos, ¿no? Ilustranos. Cuando me refiero a quiénes éramos, me refiero a mis compañeras y a mí. Mis compañeras son religiosas brasileñas. Son 5 religiosas que son de distintas congregaciones, ¿no? Diferentes. Hay 2 que son de una misma congregación y las otras son de otras distintas. Entonces somos un equipo de 6. Nos dividimos y hemos viajado. Los indígenas, pues ha habido gente que nos ha recibido muy bien y quiere que volvamos y van a anotar porque se quieren bautizar. Y ha habido gente que nos han preguntado ustedes quiénes son y para qué vienen y yo les hemos dicho, mira, nosotros queremos volver
Si no quieren que les hablemos de nada religioso, pues lo que ustedes nos digan, ¿no? Porque ahí, sobre todo en ciertos lugares y ciertos aspectos, o sea, hay que encontrar cuáles son los puntos o las zonas, digamos, de la realidad en las que nosotros podemos ofrecerle un servicio y junto con otras personas. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, hay varias cosas que requieren que la gente nos pongamos las pilas. Ahí, por ejemplo, hay graves problemas de narcotráfico y de inseguridad en el río. En todas las fronteras y además en una triple. Ahí tú ves los campos de coca, la gente en las comunidades cultiva mucha coca. Yo me acuerdo de una vez que veía tremendos campos, ¿no? Desde el bote veía y luego le pregunté, que unos campos ahí tienen ustedes preciosos con un verde. Esos son unas yucas, padre, que tengo yo ahí. Unas yucas no. Pues entonces, en el Perú la coca no se procesa, pero sí se cultiva y pasa fácilmente la frontera a Brasil y a Colombia más. Y ahí es donde se procesa. Entonces, hay un problema de narcotráfico con todo lo que eso lleva aparejado, de violencia, de inseguridad. Hay un problema grandísimo de trata de personas. Claro. Que es una cosa muy fea, muy seria allí. O sea, allí van sobre todo de niños y de niñas. Sí, pero en Brasil es uno de los sitios donde lamentablemente esa lacra está muy, es terrible. muy en boga. O sea, llegan allí a las comunidades de gente del río, gente a veces muy alejada. Llegan unos señores y hacen una reunión o van a ver unas familias a través de alguien que conoce tal, que sabe que tiene una familia que tiene 8 hijos y tiene una hija que tiene 14 años y entonces pues va a proponerle, pues yo me llevo a tu hija, nunca le va a faltar de nada, ella va a ir a estudiar, va a ir al colegio y le paga y se la lleva así. Entonces hay capacitaciones allí para hacer entender a la gente que eso, pues que eso no puede ser, no lo deben hacer. Claro, es compraventa de personas. Ese es otro problema grande. Y luego otro problema es la destrucción de la Amazonía, ¿no? La deforestación, los madereros ilegales. Sí, ahora se está hablando mucho de cómo el gobierno Temer está privatizando la Amazonía. Ha habido un escándalo hace muy poquito con la renca, creo que no sé si os pilla cerca, si no os pilla cerca. Pero nos pilla parecido. Claro. El gobierno del Perú, o sea, hay un proceso de inscripción de las tierras, ¿no? Y entonces ahí están en ello, justo en el Yabarí. Entonces ahí el gobierno quiere que no quiere que las tierras se inscriban a nombre de la comunidad, no quieren que sean tierras comunales. Una comunidad puede inscribirse como comunidad nativa o como comunidad campesina. Las comunidades nativas, digamos por estatuto, todas las tierras de las comunidades nativas son tierras comunales, pertenecen a la comunidad. No hay propiedad privada en ese sentido. Luego se divide para su trabajo. Hay una parte que es comunal y trabajan todos, y una parte cada uno trabaja para su familia. Sí. Pero las comunidades campesinas pueden inscribir las tierras a nombre de la comunidad o pueden dividirlas haciendo lotes individuales. El gobierno quiere eso. Claro, luego va comprando. Es más fácil comprar. Así es. Van los ingenieros y hacen campaña intentan convencer a la gente, ¿no? Sobre todo las comunidades campesinas. Y las comunidades nativas, que donde hay muchos mestizos que no tienen tan clara la identidad indígena, intentan convencerles también para que le cambien la denominación a la comunidad y la pongan campesina, para que luego las tierras se dividan. Porque esas tierras que se dividen luego se pueden comprar y vender. Claro. Y con eso el gobierno, pues... Y poderoso caballero don dinero. Ahí está, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esos 3 problemas para la vida diaria, para la supervivencia de las comunidades y también para tu trabajo? Porque entiendo que meterse dentro a convivir en esa zona implica hacer tuyos también los problemas, porque son tuyos, porque tú vives allí y tu labor también no solo es la de la cura de almas, sino también la de la denuncia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo afecta? Ahí la Iglesia tiene que, creo yo, ¿no? Nos tenemos que posicionar y alinearnos con gente de la sociedad civil que trabaja luchando contra este tipo de problemas, en plan positivo, y luego denunciando también lo que haya que denunciar, ¿no? Claro. A veces no es nada fácil porque también la administración pública está corrompida en gran medida, ¿no? En todos los temas. El narcotráfico es algo que mueve mucha plata y pues estamos en una zona donde hay mucha plata potencial porque hay mucho narcotráfico, pero es una zona extremadamente pobre. Claro. Entonces, claro, comprar las voluntades con plata allí es muy fácil. Entonces, ahí nos tenemos que meter a ver en qué medida, también con ayuda de la REPAM, que está presente en la triple frontera y nos ayudará, cómo podemos colaborar, digamos, para que la vida sea más humana
incidiendo en la formación de las personas, a ver qué proyectos podemos generar y con otra gente para que estos problemas vayan atenuándose, ¿no? La Reparo es un ejemplo de ese proyecto de Iglesia en Salida, pero además brutal, porque está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, incidiendo sobre el terreno y formando a los líderes y a las comunidades para que puedan dar una respuesta cuando vienen estos explotadores. Una de las maneras es la formación de la gente, ¿no? Ten en cuenta que es una zona donde el índice de desarrollo humano no llega a 0,3. Es como si estuviéramos en Zimbabue, por ejemplo, ¿no? Prácticamente nadie tiene en todo el distrito, casi nadie tiene luz eléctrica y agua y desagüe. ¿No? Nosotros, donde vivimos nosotros en Islandia, sí tenemos desagüe, pero también porque vivimos encima del río. Pues es una isla que las casas están encima de columnas de cemento o de madera. Entonces tiene que haber desagüe, si no sería una porquería. Una suerte de Venecia en Amazonas. Algo así. Lo ponen en el Google, Islandia, Amazonía o Islandia, Perú, y sale y van a ver qué fotos tan bonitas, ¿no? Claro, luego cuando vives ahí no es tan poético. ¿No? Nosotros tenemos luz 12 horas al día en varios tramos de horario. Pero luego la gente que está en el Yabarí, sobre todo, y también en el Amazonas también, pero la gente del Yabarí es todavía más pobre. La gente no tiene nada de esto, ¿no? Entonces, el abandono escolar es grandísimo. El asentismo escolar, la calidad de la enseñanza en las comunidades pequeñas, rurales, es bajísima, y la atención médica también es muy, muy mala. O sea, es una zona de pobreza extrema. Entonces, uno de los problemas que tenemos con que tiene la gente, es la formación. La gente a veces no comprende, no entiende tantas cosas, ¿no? Entonces nosotros de repente no podemos ir a un sitio y celebrar una misa. Nadie va a venir, o no hay nadie, casi nadie es católico, o nadie va a entender. Hay muchas cosas que hacer desde el Evangelio antes de la celebración. Entonces, a lo mejor tenemos que armar, vamos a ir a esta comunidad que sabemos que ahí, por ejemplo, hubo un robo de una chica, un rapto, que están muy sensibilizados con ese tema. Vamos a armar, junto con otras personas que nos ayuden y que nos enseñen, si nosotros no sabemos, cómo podemos armar como una formación de la gente, o una animación, o una concienciación para que la gente luche y se defienda contra este tipo de problemas, ¿no? Claro, llegan unos personajes allí que llegan con un montón de plata, pues a veces yo comprendo que a la gente puede difícil resistirse a tantas cosas, ¿no? Se siente uno, solo imagino que sí, pero frustrado a veces cuando dices, ¿cómo puede suceder esto en nuestra sociedad, en el mundo de hoy? ¿Cómo puede haber un sitio tan maravilloso, pero a la vez donde quepa tanta miseria, y no solo económica y física, sino moral, por lo que estás hablando? Personal, claro. La gente a veces no sabe, los que cultivan la coca muchas veces no saben qué significa eso y a qué conduce eso. Eso es un aspecto del problema, ¿no? La gente obtiene dinero fácil y a veces está aportando también la droga fácil, ¿no? Algo ahí hay que hacer. Y bueno, pues tú estás cultivando una cosa que a distancia tuya mata y hace que la gente se mate. Eso es un aspecto del problema. Y luego, pues es verdad que da rabia. El tema del medio ambiente es una cosa que es terrible. Además, el río a veces tan sucio. ¿Cómo la gente puede? Sí, se ensucia un montón. La gente tiene un tic, bota todo al río. La gente con una facilidad a veces se cortan los árboles, y tú te llevas las manos a la cabeza. Porque a veces la gente no está concienciada, no tiene una sensibilidad hacia el medio ambiente, por ejemplo. El Papa va a ir en enero a Perú. No va a estar en vuestra zona, pero va a estar relativamente cerca, en Puerto Maldonado, donde tenemos un obispo amigo de esta casa también, que ha estado aquí en más de una ocasión. Creo que también le conoces. Sí, Monseñor David. ¿Qué crees que puede decir el Papa sobre la Amazonía y sobre la Amazonía? Porque quiere decir cosas que ya ha dicho en Laudato Si, pero quiere que no solamente que las lean, sino quiere decirlas y con su presencia allí. Entonces él tiene que hablar, en Madre de Dios además, pues tiene que hablar de estos temas clarísimamente. ¿Qué esperas de esa parte del viaje? Él va a condenar mucho la depredación del medio ambiente, los intereses de las grandes transnacionales, ¿no? Que sin tener en cuenta nada arrasan, ¿no? De las empresas privadas. El hecho de que la administración
pues no solamente mire para otro lado, sino que hace Lo políticas fomente, para ¿sí? incentivar eso. Eso le va a dar duro al... Sí, estoy seguro. Seguro. Y supongo que la trata también Y tocará este tema lo va a eso. tocar porque Claro. ahí también es un problema muy grande. En donde estamos el señor David Martínez, ahí también hay un montón de trata de personas. Papa va a hablar seguro de estas cosas ahí. Entonces estamos esperando eso un poco. Hablará también de los indígenas, hablará del respeto a la cultura indígena. Sí, porque la Laudato Si no habla solo del cuidado del medio ambiente entendido como la flora y la fauna, que No. también, evidentemente, que es el lugar donde estamos viviendo, sino de nosotros como parte de esta creación, custodios de ella, pero también parte de ese medio ambiente. Y ahí entra dentro pues la justicia, la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos temas el Papa los va a tocar muy directamente y estamos esperando eso, ¿no? Y otra gente pues está temerosa de eso, yo lo sé, en el Perú. A ver qué va a haber, alguien le va a dar. ¿Puede suponer algo? ¿Puede...? A ver, el Papa es quien es y llega hasta donde llega, pero una palabra dura del Papa en un lugar determinado puede contribuir a que cambien Espero que sí. algunas cosas. Pero que sí, al menos para que la Amazonía, por lo menos peruana, se vuelva visible. Porque es una región enorme del Perú, más de una tercera parte del Perú, donde está muy despoblada, pero es una marginada respecto al resto del Perú, ¿no? Porque es algo que es económicamente y demográficamente y electoralmente pues insignificante, Claro. ¿no? Entonces es como una especie de granero que tiene el país donde se sacan un montón de materias primas, pero luego una población que está en una situación de pobreza que impresionante, o sea, no llega ni a la mitad del índice de desarrollo humano del Perú, que está en más del 0,7%. ¿Os sorprendió que decidiera acercarse a Puerto Maldonado? A mí no, o sea, alguien me dijo, Papa, ya han dicho que el Papa va a venir a Perú. Entonces yo pensé, seguro que algo sobre la Amazonía tiene que venir o tiene que decir, algo tiene que hacer, efectivamente. No, Pero no me sorprendió nada. Hay muy distintos Perú, te lo digo por eso, porque no tiene nada que ver Lima, ni el sur de Perú con el desierto ahí lindando con Chile, el norte o la parte de la Amazonía. Eso se nota también en la forma de ser iglesia. Tú que conoces el país. Claro que sí. El Papa, cuando vaya a Muerto Maldonado a la Amazonía, va a tocar temas menos eclesiales y más sociales, si es que los pudiéramos dividir así, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el encuentro que va a tener en Trujillo con los sacerdotes, y en Lima también, en Lima será más político, pero en Trujillo, digamos, una parte de la visita, perdón, más eclesial. Entonces, ahí vamos a ver qué le dice a la iglesia en el Perú, a los sacerdotes y religiosos del Perú. Yo también estoy esperando eso. Además, en casi todos los viajes que hace, deja un hueco para a echar la bronca o leer la cartilla intraeclesialmente, porque es cierto que, y no solo a los sacerdotes, ojo, a los religiosos y a los que formamos parte de cualquier tipo de vocación en la iglesia, que este Papa en ese sentido y en otros muchos es bastante valiente. Nos lee la cartilla y se la lee también a sí mismo. Y luego, ¿sabes qué? Respecto a la selva con el resto del Perú, hay un enorme desequilibrio en cuanto a distribución de los recursos humanos dentro de la iglesia. O sea, yo una cosa que no acabo de... Eso, por ejemplo, en Brasil, de repente Luis Miguel lo tienen mejor. O sea, es increíble cómo no tienen un mínimo sistema de redistribución, al menos de los sacerdotes, porque es que es una desproporción tan enorme. Da la sensación a veces que es un territorio que dan por perdido, o que no interesa. Porque... No, nadie quiere ir, ¿no? No quieren ir, pero nadie se preocupa por ello tampoco. En fin, no sé. Yo creo que a nivel de la conferencia episcopal podría haber algún mecanismo, ¿no?, donde se pusiera el manifiesto. Porque un fondo de solidaridad, un fondo de... Sí, o sea, hay ciertos territorios que necesitan más personas, sacerdotes, religiosos. Entonces, eso espero que el Papa también de alguna forma lo toque, ¿no? Espero que sí. Esperamos que lo toque. César, es un placer. Ahora... Después en privado nos vas a contar más cosas de esas que pueden construir libros y cambiar sueños. Un placer tenerte aquí como siempre y mucha suerte en tu trabajo, en tu misión y gracias por lo que haces en nombre de todos. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes pues les esperamos con fuerzas renovadas en el nuevo curso, en las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.